El día de hoy vamos a presentar acerca de lo que es Escherichia coli. Este es el índice. Y vamos a hablar un poco de las características de Escherichia coli. Escherichia coli, para entenderlo, es una gran negativa. Es decir, que en este caso su sistema celular va a estar compuesto por la textura muy externa. Esta es la negativa que un poco. ¿Ah? ¿Qué es negativa? No, es que primero estoy explicando un poco eso y luego voy a hablar de su forma. Entonces, primero es una gran negativa que, como tal, va a tener una pared celular, en específico la membrana externa, la cual va a ser líquida de lipopolisacáridos, lo cual va a permitir que en este caso pueda evadir, por ejemplo, lo que son, o ser más resistente a lo que son los medicamentos. También va a tener una pared de peptidoglucano que, como tal, le va a dar estructura. Por otro lado, vamos a hablar un poco de su forma. La Escherichia coli tiene una forma de un vacío, es decir, tiene una forma como de bastón, en este caso es recto, y en los extremos va a ser como medio redondeado, lo cual va a permitir que tenga una elevada movilidad y, por lo tanto, una adherencia a lo que son las superficies intestinales. Porque en este caso la Escherichia coli, en este caso es una bacteria, que como tal se va a alojar en el intestino de los humanos o los animales y usualmente no hace daño, ya que técnicamente favorece procesos como la digestión, la síntesis de proteínas, como lo puede ser la vitamina K o proteínas del complejo B, como puede ser la B12, la B1 o la B9. El tamaño es exactamente entre de largo de 1 a 3 micrómetros, de ancho de 0,4 a 0,7 micrómetros, y como es muy pequeña va a permitir que se multiplique con facilidad. También usualmente se agrupan de manera solitaria, usualmente son móviles, ya que como su estructura van a tener lo que son flagelos. Flagelos que van a estar distribuidos por alrededor de lo que es todas las células, y va a permitir que así, por ejemplo, pueda ubicarse en lugares favorables para lo que es, por ejemplo, su nutrición, o evitar lugares hostiles. Algunas de sus estructuras principales son, por ejemplo, la pared celular, que ya mencionamos anteriormente, ya que es una gran negativa, que es rica en lipopolisacáridos. El peptidoglucano, una pared delgada de peptidoglucano, como tal, da estructura. También va a ser compuesto por lo que es la membrana citoplasmática, que más que todo va a regular lo que es el intercambio celular, nutrientes, desechos, más que todo para lo que es la homeostasis celular. También los flagelos que mencionamos anteriormente, como tal, da movilidad a esta célula o la bacteria. Y también va a estar compuesto de fibras y filis, lo cual le va a dar adhesión superficial, en este caso a la bacteria. Sin embargo, hay que encontrar dos cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de una cepa que es patogénica, no se va a adherir de forma superficial, al contrario, se va a adherir de forma invasora que pueda ingresar al órgano y, como tal, causar las enfermedades, las cuales pueden ser intestinales o en las vías urinarias. También, a veces, algunas cepas van a contener lo que es una cápsula, la cual le va a dar un mecanismo de protección para evitar lo que es la fagocitosis. Y también va a tener un citoplasma que es rico en ADN, plásmidos, ribosomas, y probablemente tenga algunos genes virulentos. Bueno, hay que tener en este caso que E. coli como tal va a ser una procardiota, tiene forma de bacilo, pertenece al reino bacteria, y en pocas palabras su familia va a ser las enterobacterias, el género es de Escherichia y la especie va a ser coli, lo más importante. El impacto que va a dar en la salud pública es porque, como se mencionó anteriormente, como tal produce lo que es la vitamina K, ayuda a la digestión. Sin embargo, puede ocurrir que en algún momento adquiera genes de virulencia y, como tal, también resistencia a ciertos medicamentos. Entonces se puede convertir en un patógeno peligroso que puede causar enfermedades intestinales, al igual que urinarias. Por ejemplo, acá tenemos la E. coli enterotoxigénica. La E. coli enterotoxigena, como tal, puede causar la diarrea del viajero, que, como tal, libera una toxina que va a cambiar el equilibrio del agua, de algunos electrolitos, y causa una diarrea profusa. También tenemos la E. coli enteropatogénica, que la E. coli enteropatogénica es una diarrea infantil, se caracteriza más en los que son niños, y lo que, como tal, lo que va a causar es la destrucción de las microbiolosidades del intestino, causa desnutrición y también la diarrea persistente. También tenemos la E. coli enteroinvasiva, que, como tal, se caracteriza por la disentería, es decir, la diarrea con moco y sangre, y, como tal, se encarga de dañar o invadir las células epiteliales del colon. Y acá, de luego tenemos la enterohemorrágica, que es la más peligrosa de todos, y, como tal, lo que va a hacer es que va a haber como un síndrome urémico hemolítico y también una colitis hemorrágica, que al final puede llevar a una falla renal aguda. Y por último tenemos la E. coli enteroagadora, que más que todo es que se forma como un biofilm en lo que es la mucosa intestinal, que al final lo que va a hacer es que haya mayor resistencia de esta bacteria en este lugar y causa una diarrea crónica.
El riesgo de la relevancia en salud pública abarca algunos temas. Por ejemplo, como se menciona, causa infecciones urinarias, septicemias y diarreas. Urinarias porque puede que, digamos, en este caso la cepa, tenga una gran capacidad de adherencia en lo que es el epitelio urinario. Septicemias porque puede ser que, digamos, tiene una cápsula cada uno, que lo que puede hacer, en pocas palabras, es que pueda atravesar barreras biológicas y como tal llegar al sistema nervioso central. También diarreas porque en este caso, digamos, la cepa se une al epitelio intestinal. También sabemos que la transmisión va a ocurrir, por ejemplo, agua y elementos contaminados que han entrado en contacto con las heces. O también el contacto ahora que uso menos cuando no lavamos las manos al salir del baño. También contaminación cruzada en hospitales, que más que todo se debe a si no hemos esterilizado instrumentos médicos. Y también podemos saber que algunos casos epidémicos son solos en la hemorragia. Diríamos que todo es gratuito. Como factores de evidencia tenemos los factores de colonización y adhesión, que básicamente permiten a la bacteria fijarse a los consumos de la comunidad. Aquí tenemos a las fibrias tipo P, fibrias de tipo 1 y tenemos también a las adhesinas, bueno, a la fibra tipo 1, ¿no? Que se odia a los residuos de manosa de una proteína abundante, ¿no? Y va a permitir que se una al epitelio, al puro epitelio de la vejiga. Tenemos la fibra tipo P, que se une a residuos de galablosa y la en el epitelio renal, pues sea pielonefritis. Ahora, como toxinas y efectores, tenemos la molicina, la toxina Shiga y las toxinas fermentables. Estas van a causar daño directo a las células y van a alterar su función, como es la toxina Shiga, que va a inhibir la síntesis de proteínas de las células. Ahora, como factores de invasión y extinción de nutrientes, tenemos los mecanismos de penetración y captación de nutrientes dentro del organismo, los cuales tenemos el xilóforo, las proteínas de invasión y el resistencia cero. Los xilóforos, vamos a ver que esta bacteria va a secretar un xilóforo que va a captar hierro, que va a ser beneficioso para la misma. Ahora, en factores de evasión de respuesta inmune, tenemos que estas van a facilitar la supervivencia dentro del huésped y su diseminación, como son la resistencia a fagocitos, el biofilm y los flagelos. Los biofilm, más que todo, van a ser una aglomeración de estas bacterias y lo va a proteger de los mecanismos externos. Okay. Acerca de la patogenia empezamos por Escherichia coli enteropatogenia. Este empieza por unirse básicamente, además del flagelo, por el pili tipo 4 al epitelio intestinal y esto provoca que se formen colonias. Entonces, este usa el sistema de inflamación tipo 3, inyectando proteínas como por ejemplo el TIR o lo que puede ser el SPF, y reorganiza la actina causando las lesiones de adhesión y borrado. ¿Esto qué hace? Básicamente activa el sistema de inmunidad innata reconociendo lipopolisacáridos y flagelino por medio de receptores tipo TOL. Esto estimula la liberación, por ejemplo, de interleucina 8 y factor de necrosis tumoral alfa, lo que atrae neutrófilos. La siguiente es la Escherichia coli enterotoxigénica. En este caso vemos que se era el epitelio intestinal por fibras colonizadoras y la proteína ETPA, que es proteína de adhesión, la EATA, que es la enterotoxina asociada a transporte, y la TIA, que es básicamente una proteína de adhesión fuerte. Esto provoca que se liberen dos tipos de toxinas, la AST y la LT. La LT es básicamente la que estimula o activa la enilatociclasa, provocando que haya un aumento del AMP cíclico. Por otro lado, la ST activa la guanilatociclasa, la cual provoca que haya un aumento, pero del GMP cíclico. Ambos aumentos van a provocar la estimulación hacia el canal CFTR, que es la proteína reguladora de conductancia transmembranal de la fibrosis quística, provocando que se libere tanto cloro como agua, provocando una diarrea acuosa. Básicamente acá, por ejemplo, la inmunidad adaptativa se encarga de producir inmunoglobulinas A y anticuerpos anti esas dos toxinas que son la LT y ST, pero esto le brinda una protección temporal. Ok, acerca de la Escherichia coli enteroinvasora, en este caso se atraviesan las células M, que son las células micropliegadas, y una vez atravesadas estas, es fagocitada por el macrófago. En este caso, esta es liberada o se escapa gracias a las proteínas IPAB y la IPAC, y se disemina de célula en célula mediante, por ejemplo, lo que es la NWASP
básicamente la proteína del síndrome neuronal de Winston-Aldrich, y el VIRG, que es el gen de virulencia, y además la actina. Esto causa la necrosis epitelial y ulceración, y por ejemplo provoca una reacción inflamatoria local, por ejemplo la interleucina 1 beta, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto provoca una reacción infiltrada de neutrófilos y también, como se ha mencionado antes, se caracteriza por una diarrea con sangre y moco. Y por ejemplo la inmunoglobulina A y los linfocitos T se encargan de eliminar esta infección. Ahora, la Escherichia coli enterohemorrágica, bueno, también lo había mencionado antes, se encarga de producir o produce una toxina llamada la toxina Shiga o STX, el cual tiene una subunidad A y una subunidad B. La A es básicamente la enzimática y la B se encarga del reconocimiento. La subunidad B es la que se une al receptor EB3 en las células endoteliales, y la subunidad A, como también lo había mencionado antes, se bloquea básicamente el ARN ribosomal, provocando que no haya una síntesis de proteínas adecuadas, conduciendo a una muerte celular. Y la STX, es decir, la toxina Shiga, atraviesa el epitelio por macrofagocitosis y daña el entero renal, lo que conduce a un síndrome urémico hemolítico. Esto produce una inflamación intestinal, involucrando la interleucina 8 y la interleucina 6. Y bueno, la STX bloquea la síntesis, como ya dije, proteica de células inmunes, limitando la respuesta, y se puede generar daño inmunomediado tanto en riñones como en vasos sanguíneos. Y por último, la Escherichia coli enteroagregativa. Bueno, esto se une al epitelio mediante fimbrias AF y proteínas HRA1-2 y la TIA, que también la había mencionado antes, que es la de adhesión fuerte, y produce la toxina IS1, que es la enterotoxina 1 termoestable de Escherichia coli enteroagregativa, y esto básicamente produce que haya un aumento del GMP cíclico y de las proteasas SPAIT. De estas proteasas SPAIT podemos hablar, por ejemplo, de la PIC, que es la proteasa involucrada en colonización. Esta produce que se aumente el moco y facilita el paso bacteriano, y la PET, que es la toxina codificada en plasma, que rompe la espectrinatina y redondea la célula. También se ha mencionado antes, mi compañero ha mencionado acerca de una biofilm que básicamente protege la bacteria formando un complejo AAT. Este biofilm impide, como ya había mencionado, el acceso, por ejemplo, de anticuerpos, la inmunidad innata también. Y se produce una inflamación leve crónica, por ejemplo, relacionada a la interleucina 8 y la interleucina 1 beta. Y por último, el huésped genera inmunoglobulina A, anti-AAP y antitoxinas, pero debido a la variabilidad genética, esto puede permitir una reinfección. Bueno, siguiendo con la epidemiología, sí, para empezar con la epidemiología es muy importante saber las diferentes cepas que tiene el Escherichia coli. Entre esas cepas se va a encontrar justamente la enterotoxigénica, la siguiente cepa que sería la hemorrágica, la patógena y la invasiva. A nivel internacional vamos a ver que va a haber una prevalencia en continentes como Asia, África, Sudamérica, todas las cepas, a excepción de la hemorrágica. Centrándonos más en lo que sería Sudamérica, vamos a ver que va a haber una prevalencia especialmente en Brasil con un 23%, seguido de México hasta el 25%. Esto pasa más en países justamente de Sudamérica. Sin embargo, si nos vamos a otros países que están más industrializados, como lo sería Estados Unidos, Australia o Canadá, va a haber más que todo una prevalencia de lo que sería la cepa de la Escherichia coli hemorrágica. Esto es más que todo debido a que justamente el mecanismo de infección de la Escherichia coli hemorrágica, su mecanismo de infección es más que todo a través de alimentos contaminados, especialmente de la carne, a diferencia de las otras cepas que se contaminan más que todo de contacto fecal o por aguas contaminadas. Es justamente porque estos países como Canadá, Estados Unidos, incluso Australia tienen también una mayor consumo de carne. Es por eso también que la hemorrágica está más aumentada en estos países. Siguiente. A nivel nacional, encontré un estudio, bueno, que es del 2014, que mostraba que
especialmente los niños que rondan las edades entre los 6 meses de edad hasta los 2 años, va a haber más que todo una prevalencia de las cepas de la patógena, la que es mediada por toxinas y justamente la invasiva, a diferencia de las otras que serían las hemorrágicas. Esto justamente, en el caso de la patógena estaría alrededor de un 18%, luego seguiría por la toxicoide que sería el 15% y las demás rondarían menos del 10%. Y esta prevalencia en el Perú junto con la internacional nos va a dar más que todo un indicio de los diferentes determinantes sociales y ambientales que pueden afectar y que pueden prevenir por qué ciertas regiones tienen más prevalencia de ciertas cepas como las otras. Algunos determinantes podrían ser el saneamiento deficiente junto con la deficiencia de agua potable que se ve más que todo en países que están en vía de desarrollo. También otros factores de edad de niños y el lactancia, como se vio en el caso de Perú, que ronda entre los 6 meses hasta los 2 años. El de alimentos contaminados está más relacionado justamente con la cepa de hemorrágica. Y finalmente los climas húmedos y cálidos que promueven a que hay una proliferación y el crecimiento de la bacteria. Es mío. ¿Cómo te puedes buscar? Ella la toca aquí. ¿De parte? No. Acude por desorientación, fiebre y vómito. Lo más importante de acá podríamos decir que será realizado, por ejemplo, pruebas como el PCR y la procalcitonina, y esto nos indica que estado elevado. También se le ha hecho hallazgos urinarios que son compatibles con infección por vacíos Gram negativos. Se le ha iniciado un tratamiento empírico. Mientras tanto, se le ha hecho pruebas como por ejemplo los monocultivos y el monocultivo que nos reportan crecimiento de Escherichia coli y nos menciona que también tiene cierta resistencia a ciertos antibióticos. Entonces, los cultivos nos confirman que sí es una bacteriemia por Escherichia coli, lo que nos lleva a sospechar de una endocarditis infecciosa, que esta viene a ser confirmada con un ecocardiograma transesofágico. Entonces podríamos decir que lo más importante de este caso clínico es que nos menciona que tiene un antecedente que tiene la prostatectomía. Esto se suele realizar en pacientes con cáncer de próstata, lo cual le hace susceptible a tener a que ingresen ciertas bacterias, como por ejemplo en este caso vendría a ser el Escherichia coli. Siguiente. Las pruebas de diagnóstico podemos decir que hay positivas y las pruebas confirmatorias. Consideramos que dentro de las presuntivas es importante sacarnos análisis de orina, ya que esta prueba de laboratorio nos puede evaluar ciertas características físicas, como por ejemplo la transparencia, la consistencia que tiene esta. Y bueno, esto nos puede ayudar también a detectar signos indirectos de infección urinaria, como por ejemplo la cantidad de leucocitos. También se da presencia de nutritos y también identificar como pH. También tenemos marcadores inflamatorios que son importantes, como por ejemplo la PCR y la prueba de procalcitonina, que estos si están elevados nos indican que sí debería estar relacionado con la infección. Siguiente. Y dentro de las pruebas de diagnóstico ya confirmatorias podríamos decir que útil para el Escherichia coli vendría a ser tanto el urocultivo como el monocultivo, donde básicamente el urocultivo es una prueba mecanológica que se detecta el crecimiento de bacterias y esto se identifica en la orina y bueno, se llega a confirmar la infección por Escherichia coli, que debe ser la gente más frecuente en los casos de la UP. Y bueno, entonces la importancia clínica de esta es que es imprescindible para ciertos pacientes que ya tienen síntomas urinarios, nos pueden indicar que sí deberían la presencia de esta bacteria. Y bueno, el hemocultivo también, pero en este caso es una prueba que detecta la presencia de las bacterias en la sangre, específicamente la bacteriemia, que en este caso nos podría ayudar a una sugerencia de una endocarditis, ya que la endocarditis también puede ser, como afecta a las válvulas, nos indicaría que habría esta presencia de la bacteria en el torrente sanguíneo. Siguiente. Bien, ya para finalizar, vamos a hablar un poco de las pruebas de diagnóstico.
poder ver es a lo mejor si es que se produce un acceso, si es que a lo mejor hay crecimiento de las válvulas como tal. Ese es su enfoque principal. En cambio, en el transesofágico lo que va a querer hacer es, si bien es cierto, se va a insertar una sonda a través del esófago como tal, pero lo que va a hacer es estar muy cerca al corazón. ¿Para qué? Para que se pueda ver especialmente lo que son las válvulas, ¿no? Esta va a ser más, se va a generar con más densidad y va a ser más precisa, de un 90 al 100% como tal. Cuando hablamos de una imagenología complementaria, estamos hablando de una radiología general, una tomografía y una resonancia magnética. Cabe resaltar que en una TC vamos a dividirlo pues, ¿no? por lo que es la neuronal, por lo que viene a ser la, asimismo para lo que se va a ver de todo lo que viene a ser el tórax, ¿no? Y para el EKG, técnicamente lo que se quiere ver directamente acá es cómo es que se va a afectar la conducción cardíaca, ¿no? Si bien sabemos, esto va a ser más que nada para una endocarditis infecciosa como tal, pero no va a ser tan específica. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el paciente puede tener o presentar problemas de endocarditis, lo que va a querer hacer es como dato de apoyo, más no como diagnóstico. Así que tenemos en cuenta de que el más importante acá va a ser el transesofágico. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos del diagnóstico diferencial vamos a tener dos puntos, la sepsis y la endocarditis. Técnicamente la Escherichia coli, si bien es cierto, una de las causas más frecuentes que puede tener es la, ¿cómo se llama? Que es una bacteriemia gran negativa que va a ser asociada a sepsis como tal, ¿no? Es importante saber que esta va a ser originada en su gran mayoría de infecciones urinarias y abdominales. Y si bien es cierto, va a poseer factores de virulencia que van a facilitar todo lo que viene a ser la irritación del torrente sanguíneo, la severidad y el pronóstico como tal. Una sepsis o el pronóstico de la sepsis va a depender más de los factores del hueso como tal y como la edad avanzada. En este caso, nuestro paciente también tiene edad avanzada, por eso es que lo consideramos como tal. Inmunosupresión o comorbilidades como por ejemplo la cirrosis. Y finalmente, en otros casos, especialmente en los inmunocomprometidos, la bacteriemia puede originarse por la translocación intestinal infeccioso. Pero es acá donde vamos a hablar ahora sí de las endocarditis infecciosas causadas por otros agentes. Por ejemplo, tenemos como tal Escherichia coli, pero también tenemos el Staphylococcus aureus, que si bien es cierto es el más frecuente, y esto se va a caracterizar porque el pulso va a ser agresivo y va a tener una capacidad de afectar las válvulas normales. Si bien es cierto, se relaciona bastante con la endocarditis de la que estamos hablando. Pero estas van a ser en su gran mayoría en usuarios que pueden tener, que pueden ingerir drogas intravenosas, ¿no? También tenemos el DIREANS que suele provocar, que se pueden generar por formas superagudas como tal. Es decir, la enfermedad de la válvula que van a ser previamente dañadas y se va a relacionar con procedimientos dentales. Y por último, habíamos hablado del enterococcus, que si bien es cierto también se va a relacionar con las infecciones urinarias que pueden presentar este paciente, pero de alguna otra manera esta va a afectar las válvulas normales, pero también las alteradas como tal. En cambio, el otro se va a enfocar directamente en identificar qué tipo de diagnóstico va a ser el que va a diagnosticar como tal la enfermedad. Y por último, los Staphylococcus coagulosos negativos, que si bien es cierto son causantes de endocarditis como tal, pero en prótesis valvulares o dispositivos intracardíacos que pueden tener el paciente. Siguiente. Y por último, en realidad, esto es más que nada prevención para lo que son infecciones como tal y para lo que son pacientes con riesgo cardíaco. Si bien es cierto, es importante la higiene, el lavado de manos, el higiene perineal de forma correcta, especialmente en las mujeres como tal, para evitar las infecciones urinarias, evitar el uso de sondas urinarias de forma necesaria y retirarlas, ¿no? Obviamente, tanto que sea posible, beber agua para favorecer el lavado de las vías urinarias. Y la prevención, técnicamente tenemos pacientes que puedan tener válvulas dañadas, especialmente endocarditis, y las prótesis valvulares. ¿Entiendes? Yo le haría todo a capela. Tranquilo, ya me tapo. La concha. Ponte delante, pe. La rey concha. Yo sé que está interesante y a veces lo que uno trata de enseñar a ustedes es lo más frecuente, lo que deben de aprender. Es lo que uno ve todos los días con los pacientes. Y endocarditis se usa por Escherichia coli que bien. Entonces,
traten de tratar menos con el caso clínico, que es algo que realmente aprenden. Ustedes ahorita como estudiantes necesitan aprender lo más frecuente. Traten de preguntar, pero no es frecuente. Siempre cuando uno habla de endocarditis, estamos hablando del corazón como un entero, siempre hay que ver, es una válvula dañada, o sea, protésica, una válvula nativa, ¿no? Y otros grupos son grupos como señales de droga. Entonces, esas tres cosas. Pero ya yendo a lo que es Escherichia coli, ¿qué cosas ustedes tienen que saber? Como bien han dicho, toda la carrera que han dicho ha sido gran garantía. Prácticamente tiene las dos grandes familias, son enteropatógenas y son uropatógenas. Causan diarrea, como bien han dicho, son 5 grupos, 5 familias enteropatógenas. Entre ellas, la más importante, la que no se le debe olvidar, ¿cuál es? Lo primero. La más grave, ¿cuál es? De hemorrágica. ¿La qué? Hemorrágica. La hemorragia. Causa el síndrome urémico es la más grave. ¿Por qué urémico hemolítico? Causa una anemia hemolítica microencefálica, aprovecha el riñón, lo que se llama síndrome urémico hemolítico. Y eso mata. Entonces, eso. Y las uropatógenas, que es la más frecuente que causamos urinario, 80-90% de nuestro urinario es causada por el Escherichia coli. Aquí no tiene urinario, vas a ver, pero algo está cambiando, y a eso iba la pregunta. Algo está cambiando y es la ustedes ya deben ir aprendiendo. Yo no he escuchado nada sobre la resistencia antibiótica. Ahorita estamos viendo, antes no veíamos Escherichia coli en su casa, Escherichia coli feliz, solo no había problemas, y solamente siempre lo que hacía problemas para Escherichia coli que estaban hospitalizados, porque siempre los hospitalizados hacen resistencia, porque como hemos visto, los plángidos y eso, pues, los bacterias que están en el hospital, pues está lleno de resistencia. Pero ahora estamos viendo algo muy preocupante. Las infecciones urinarias de las casas, o sea, común, están viniendo con Escherichia coli resistente. Y eso es preocupante. ¿Cuál es la resistencia más frecuente que están viendo ahorita con Escherichia coli? ¿Cuál es? Antibióticos. ¿Han leído eso? Saber qué está pasando ahorita. La resistencia a nosotros ahorita nos preocupa la resistencia de los microorganismos. ¿Por qué? Porque no tenemos actualmente muchos antibióticos para hacer frente a la resistencia que estamos observando. Ya la cantidad de medicamentos que tenemos antibióticos para poder matar esos microorganismos está muy limitado. Ya, antes teníamos guardadito, nuestro guardado de antibióticos, ahora ya no tenemos guardado. Estamos sacando, nos falta. Y Escherichia coli pues nos está molestando mucho porque ya se salió del hospital y ahora ya cualquier infección urinaria encontramos resistencia a antibióticos. Entonces antes peleaba pues si lo así, peleaba por el medicamento, ahora no, pues si no sale resistencia, tienes que cuidar de qué hago. Que a veces, ¿recordar o no? Le ¿Cuál tiene?
Último. Yo había escuchado que había una manera diferente de la cepa de esta producción de la vela capaz de perspectiva. Entonces, como otros podrían investigar cómo por ello dificultaba el tratamiento y aumentaba la muerte hospitalaria. Y eso es lo que es profesional. Problema. B grande, L, I, I. ¿Cuál es el significado? No solamente ya ahorita está la hecha col, sino hay muchos ya bacterias que son bien, porque se está pasando en los planos, se está pasando en B. Ahora ya hay segunda B, ahora hay hecha cola B, o sea, entonces, y ese es el gran problema que tenemos ahorita. La resistencia, un ejemplo clásico es leche de soya. Entonces, eso no se olvide, el sapote es un bacilo gran negativo, tanto tiene con enteropatógenos y uropatógenos. Los enteropatógenos producen diarrea, los uropatógenos producen infección urinaria. Ya después hay un tema sobre infección urinaria, donde vamos a hablar sobre el sapote. También vamos a hablar entre ellos sobre los patógenos. Por lo menos ya hoy vayan aprendiendo eso Entre para poder patógenos. en la resistencia bacteriana que tenemos actualmente, ¿no? Que la cosa no es mucho. Muy bien, ¿dónde está el nombre de todos ustedes? Cerebro no está. ¿Quién es el otro grupo? Pero tú eres primero, pues. Está por lista, ¿no? ¿No? Por donde sea. No cacha. Su clasificación taxonómica podemos empezar por lo más importante, que es la familia, que es el Bacilliaceae, y la especie es el Bacillus anthracis. Bueno, en cuanto a su morfología, este vendría a ser un bacilo gram positivo. Bacilo porque su forma es como de un bastón y esta no va a poseer una membrana externa. Esta se va a agrupar en cadenas largas, como podemos ver, y al no tener flagelo no va a ser móvil. Por otro lado, va a tener una pared celular gruesa, que es rica en peptidoglucano, que es la moneína. Por otro lado, es un formador de esporas que va a ser grande, ovalado, no va a deformar el cuerpo bacteriano y se va a encontrar exactamente centrales o subterrenales dentro del vaso. Estas esporas se van a formar cuando el ambiente no va a ser favorable para que se pueda desarrollar, y además de que estas esporas son resistentes al calor, a la radiación y a los desinfectantes. Por otro lado, va a tener una cápsula que va a estar compuesta por ácido polideglutámico, que es un polipéptido, y esta va a ayudar a evitar la fagocitosis aumentando la virulencia, inhibiendo a, por ejemplo, los macrófagos para que se fagociten a este base. Por otro lado, podemos ver que también tiene una endosfora que se encarga de proteger el material genético bacteriano. Va a tener citoplasma, una corteza, ribosomas, membrana celular, pared celular, el ADN y la rápida. Eres feliz. En cuanto a las características fisiológicas, tenemos que el tipo de metabolismo va a ser aerobio o anaerobio. Esto quiere decir que puede desarrollarse tanto con oxígeno o en ausencia del oxígeno. Por otro lado, su pH va a ser entre 7 a 7.4, y en cuanto a la hemólisis, en el agar sangre, que vendría a ser como un cultivo, el Bacillus anthracis produce colonias hemolíticas. Esto quiere decir que carece de enzimas hemolíticas que van a destruir a los glóbulos rojos y van a ser con aspecto de cabeza de medusa. Por otro lado, su nutrición va a ser quimio-organotrófo, ya que obtiene energía de compuestos orgánicos, va a requerir fuentes de carbono y nitrógeno para que crezca, y el ambiente puede sobrevivir en su estado de espora sin necesidad de nutrientes hasta encontrar condiciones favorables. Por otro lado, en cuanto a la importancia de salud pública, esta vendría a ser el principal agente causal del anthrax, que vendría a ser una zoonosis grave que va a afectar principalmente a los animales herbívoros, y estas esporas, como dije, son extremadamente resistentes, ya que pueden persistir durante décadas en el suelo,
ya que es difícil que se erradique, como dije, son resistentes al calor, entonces es más difícil de erradicarlo y aumenta el riesgo de los brotes. Por otro lado, los brotes humanos suelen asociarse a zonas rurales con mal control sanitario o vacunación animal insuficiente. Bueno, en la parte de factores de violencia tenemos 4 aspectos importantes que hay que resaltar. El primero sería la cápsula. Esta va a pedir su observación y asimismo su fagocitosis. Y también 3 toxinas importantes que van a jugar un papel fundamental en estos factores de violencia, ¿no? La primera es el antígeno protector. Este se va a unir, va a ser el primero que se va a unir al receptor de la célula y va a producir la entrada de factor de edema y factor de sangre. Segundo, el siguiente sería el factor de edema. Este va a generar adenina toxiclasa, que va a ser dependiente de carbonilina, que va a aumentar el AMP cíclico, generando un edema local. Y por último, el factor letal. Este es una metaloproteasa que va a aumentar el MAP, que va a generar una disfunción celular, generando una muerte de los macrófagos, ¿no? Y asimismo liberación de diferentes mediadores proinflamatorios, generando mucho. Recalcando que esta bacteria es un bacilo en el caso de un cultivo y este es un cultivo tisular. Bueno, tenemos principalmente las vías de infección, que como ya se dijo es una enfermedad zoonótica, y pues las vías de infección pues tanto cutánea, gastrointestinal, respiratoria y por último la última que registró la CDC por inyectable. Los pacientes que se inyectaban heroína y bueno, se tenía esta bacteria. Las etapas de infección es principalmente la entrada de esporas, la germinación anéxica de entrada y la producción de toxinas y la formación de cápsula, y por último la diseminación linfática y hematógena. Vayamos paso por paso. Primero, la entrada de esporas. Las esporas van a llegar a la piel, a la mucosa o inhalación. Una vez dentro, van a hacer una germinación anéxica de entrada, que eso es prácticamente una formación de bacilos vegetativos. Van a formar toxinas, formando así, estas toxinas van a provocar edema y necrosis. Y por último va a haber una diseminación linfática y hematógena, causando así septicemia y muerte en casos graves. Recordando un poco sobre los factores de virulencia, es que tenemos dos principales, que van a ser prácticamente las toxinas y la formación de la cápsula antifagocítica. Estas están dadas por la hablemos de la cápsula antifagocítica. Está formada por el plasmido PXO2. Esta bacteria contiene 2 plasmidos. Las toxinas se forman a partir del plasmido PXO1, mientras que la cápsula, el plasmido PXO2. La cápsula es importante porque va a permitir que los macrófagos y las células dendríticas no degraden a esta bacteria y de esa forma hacer una protección. Mientras que las toxinas, que es el antígeno protector, el factor de edema y el factor letal, juntas van a formar toxina de edema y la toxina letal. ¿Qué hace el antígeno protector? Es una parte del complejo que va a ayudar a anclar a la bacteria hacia las células de nuestro cuerpo. El factor de edema está compuesto por adenina toxiclasa y va a aumentar el AMP cíclico, haciendo que se forme edema tisular. El factor letal es dependiente de zinc y lo que hace es que corta o destruye la señalización MAPK, y esto prácticamente esta señalización es muy importante en todas las células porque permite que se haya una señalización intracelular y esto permite la homeostasis de esta célula. Entonces si se corta se genera apoptosis o muerte celular en este caso. El mecanismo de daño es que las toxinas afectan la inmunidad innata y adaptativa y favorecen la proliferación bacteriana. Los resultados son el edema gelatinoso, la necrosis y la megastilitis hemorrágica en cuanto a la infección inhalatoria. Ahora vamos a hablar un poco sobre los receptores que encontramos en nuestras células, que es el ANTXR1 y el ANTXR2. Primero es que estos se van a encontrar en distintas células como las células endoteliales, fibroblastos, músculo liso, epitelio respiratorio, intestinal y hepatocitos. ¿Por qué son importantes? Porque la bacteria a través del antígeno protector se va a unir y va a ser captada por estos receptores que están en la superficie de la membrana de las células de nuestro cuerpo, y así van a causar la producción de toxinas, y estas toxinas van a afectar a nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Esta es una imagen
en la que vamos a explicar cómo justamente la bacteria libera sus toxinas y estas afectan a nuestro cuerpo. Primero tenemos al antígeno protector, que justamente se denomina los receptores que ya expliqué de nuestras células. Esta va a ser mutada por una proteasa y la va a convertir en antígeno protector 63. Este antígeno protector 63 va a empezar la producción de la cápsula y de las toxinas. Entonces, la primera acción de nuestro cuerpo es que una vez que llega la espora, va a tratar de fagocitarla a través de los macrófagos y células dendríticas. Justamente ese es el proceso. Esta se va a proteger a través de su cápsula antifagocítica y que va a evitar que la bomba de hidrogeniones destruya la bacteria. Una vez dentro va a empezar a liberar las toxinas, que es la toxina letal y la toxina de edema. Y la toxina de edema va a aumentar, es dependiente de calmodulina y aumenta el MT cíclico, intracelular. Esto genera una inestabilización iónica y genera que haya un edema tisular. Y como ya mencioné, la toxina letal lo que hace es cortar a la vía de señalización MAPK y esto produce la muerte celular. La respuesta inmune innata es afectada porque prácticamente esta bacteria va a destruir a todos los macrófagos y células dendríticas en el sitio de infección. Cuando los macrófagos y células dendríticas no puedan hacer la presentación de antígeno hacia la respuesta inmune adaptativa, pues esta tampoco va a tener acción. Entonces, la respuesta inmune innata, si es que no hubo una vacunación preventiva, va prácticamente destruirse frente a esta bacteria y va a evitar que va a inhibir la producción de citocinas como IL-1 y el factor de necrosis tumoral. Esto resulta en una disminución de la respuesta inflamatoria inicial y va a facilitar la diseminación sistémica. Entonces, la respuesta adaptativa no va a poder atacar, por así decirlo, porque no va a tener una presentación de antígeno. Y el principal IgG que ataca es justamente el IgG, que es específico contra el antígeno protector. Entonces, este actúa contra el antígeno protector bloqueando la unión. No se da esto, entonces no libera toxinas y nuestras células van a estar a salvo. La respuesta celular de linfocitos CD4 va a ser limitada, ya que principalmente el microorganismo extracelular es eliminado por macrófagos activados. Entonces, lo último que se da es que se va a diseminar la bacteria, si es que destruya los macrófagos y células dendríticas, una respuesta de inmunidad adaptativa se disemina por el sistema linfático, llega hacia nuestro sistema sanguíneo y justamente ahí va a ir a todas las células que tengan los receptores, a todas las células que tengan estos receptores. Entonces se acoplan por el antígeno protector, liberan las toxinas y causan muerte celular. Siguiente. Ahora presentaré la epidemiología mundial y nacional de esta enfermedad. Como sabemos, es una enfermedad zoonótica y puede reemerger. Esto significa que puede ser transmitida tanto en humanos y animales, y que puede reemerger es que puede regresar en caso de condiciones ambientales favorables y también de condiciones sanitarias que lo permitan. El Bacillus anthracis tiene como agente causal, es el agente causal del anthrax y va a presentar una distribución casi global. Esto por su fácil transmisibilidad. Tiene una mayor incidencia en regiones agrícolas y ganaderas, especialmente con climas secos y suelos alcalinos. Se presenta especialmente en Asia, África, Europa Oriental y América del Sur. Según la OMS, hay alrededor de 20.000 a 100.000 casos por año, así como su concentración es más del 95% en zonas rurales de África y Asia, donde especialmente las condiciones ambientales son de climas secos y suelos alcalinos. Esta enfermedad presenta tres formas clínicas principales: la cutánea, la inhalatoria y la gastrointestinal. La más frecuente suele ser la cutánea, presentando un 95% de casos,
poblaciones rurales que se dedican a la agricultura, especialmente por contacto con vacas. Okay, aquí tenemos a la figura 1 de distribución mundial de brotes de antrax de 2005 al 2016, y aquí se muestran estos puntos negros donde hay mayor incidencia de esta enfermedad, siendo especialmente en África y Asia. Ahora esta figura presenta un metaanálisis global que ha sido realizado por CONIN, que analizó más de 2.400 muestras de 5 continentes. Aquí podemos observar que hay un 28% de incidencia de prevalencia global estimada por un modelo fijo del 24% y por un modelo aleatorio. Se observó una alta heterogeneidad, reflejando variaciones epidemiológicas entre regiones tales como África, Asia, Europa y Oceanía. Algo importante a destacar es que también una cepa reciente se ha presentado en Colombia. El 26 de diciembre de 2024, un brote de antrax detectado especialmente en el departamento de La Guajira. Se reportó muerte súbita de animales, y así como también se detectó que en estos lugares no ha habido vacunación de ganados, lo cual ha propagado esta enfermedad. Así como algo importante a destacar, un dato histórico, es que una cepa modificada genéticamente, la cepa AMES, fue usada en un atentado terrorista en el 2001 en Estados Unidos. Como epidemiología nacional, tenemos este cuadro en el Perú, según CDS, del 2015 al 2019. En este periodo analizado se detectaron 71 casos, de los cuales 24 fueron confirmados y 47 fueron probables, con una distribución geográfica predominante en la costa, especialmente en Piura, y también en Ayacucho y en Junín. La forma clínica predominante fue la cutánea, autolimitada por lesiones sobre todo en miembros superiores. El sexo más afectado fueron los hombres, con un 55%, el grupo fue de 30 a 59 años, y la exposición, el 94% de estas personas tuvieron un contacto con el ganado vacuno. A hospitalización llegó el 11% y no se reportaron muertes. Así como también es un antecedente que estos climas se presentaron secos y habían lluvias intensas después de eso, lo cual removió la tierra y propagó la enfermedad. El último caso, según este informe confirmado, fue en el 2020 en Piura, y han habido 0 confirmados desde el 2021 hasta el 2025. Algunas medidas preventivas relacionadas con la vacunación oficial en 2024 en Tumbes y otras regiones, así como las asociaciones locales en la libertad. Estos datos nos muestran como uno de los antecedentes más importantes para que esta enfermedad se propague son las zonas rurales, especialmente de pobreza, donde se practican actividades agrícolas, la falta de vacunación de ganado y el clima. Por último, algunos determinantes sociales y ambientales que reflejan una interacción clave entre los factores ambientales y sociales. En ambientales tenemos que
Bacillus anthracis. Y bueno, la secuenciación metagenómica confirmó la presencia de ADN específico. El paciente recibió penicilina G sódica intravenosa con mejoría clínica al quinto día y resolución completa tras 14 días de tratamiento. ¿Sí? Entonces, como datos del paciente, pues se presenta en esta tabla sintetizada. Ya había mencionado que se trata de un paciente varón de 63 años. Su procedencia es la zona rural de Henan, en China. Se trata de un agricultor y ganadero. Como antecedente epidemiológico, tenemos la manipulación reciente de una oveja enferma. Luego presentó una herida superficial en el antebrazo. Bueno, el inicio del cuadro, 3 días después desarrolló fiebre leve, malestar general y desamputánea eritematosa en el antebrazo. En cuanto a la evolución, la lesión progresa a pápula con necrosis central y edema inoloro. Al examen físico se evidenciaron ampollas tensas, áreas necróticas negras en muñeca, dorso de mano y antebrazo izquierdo, sin compromiso sistémico, y bueno, sin enfermedades crónicas previas conocidas como antecedentes médicos. Entonces, en síntesis, este paciente tiene una historia de contacto directo con animales infectados, tratándose de una oveja enferma en su caso, lo cual pues constituye a los principales factores epidemiológicos del anthrax en el caso de las zonas rurales. Ahora bien, además presenta exposición pues ocupacional de riesgo. Entonces, según los hallazgos clínicos como el edema inoloro, la pápula necrótica y el caso de la escara central negra, constituyen manifestaciones típicas de la forma cutánea que representa aproximadamente un 95% en el caso de humanos. Entonces, en conjunto, los hallazgos clínicos con el contexto epidemiológico orientaron a la sospecha diagnóstica inicial de Bacillus anthracis. Esta presentación es relevante porque permite pues, la detección temprana y evita complicaciones con mayor gravedad como septicemias o anthrax pulmonar que tienen una alta mortalidad. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, este se dio mediante pruebas presuntivas y confirmatorias. En el caso de las presuntivas, estas permiten sospechar pues, la presencia de microorganismos según sus características tanto constitutivo como morfología. Y bueno, la imagen A nos muestra el cultivo en agar de sangre. En este caso se trata del cultivo del líquido de la ampolla. Y bueno, se evidenció colonias blancas, rugosas, con bordes irregulares y sin hemólisis, que son típicas de Bacillus anthracis. En el caso de la tinción de Gram, aquí se evidenció bacilos grandes, gram positivos, con esporas centrales, lo cual refuerza el diagnóstico inicial de Bacillus anthracis y en este caso anthrax cutáneo. Pero el diagnóstico confirmatorio se dio por gracias a la secuenciación metagenómica de nueva generación. Aquí se dio o se detectó específicamente el ADN de Bacillus anthracis, confirmando finalmente pues, el agente causal y dando o dictando el diagnóstico confirmado de anthrax cutáneo. ¿Sí? El cultivo ciclo de luz. ¿Por qué? cultivo era que, claro, tú estás viendo ahí las colonias. A la larga eso te va a decir que está creciendo, te va a dar el nombre de apellido. Cuando el cultivo crece, te va a decir la prueba de química. La prueba de química te dice el apellido. Te dice, después le haces tú la resistencia. Ya todo. A PCR, por supuesto, también es interpretatorio. Y eso le van a pedir, ellos van a aprender eso en mí, que el día que estás tocando eso,
que no crean que el cultivo es presuntivo, borra eso. El cultivo es confirmatorio, así como la PCR. ¿Y la expresión grave qué cosa es? Es presuntivo porque ¿cuántos son bacilos gram positivos? Ahí es presuntivo, pero no se lleven de que el cultivo es confirmatorio. La expresión tiene que llevarse a se movió. Cuando pongo la nota se ha movido. Qué frío, bro. Qué frío. Bueno, para finalizar ya con algunas pruebas diagnósticas, aparte de compañeras de la detección de grano y de cultivo, tenemos unas pruebas complementarias como el PCR, que detecta genes de vivencia como CAP-AIE, el CAP o data sensibilidad y especificidad. Luego tenemos la identificación directa como una imagen, las sistemas naturales, los vectores de adolescentes. Luego tenemos la prueba de lisa que detecta que los procesos eso es sobre todo en estudios epidemiológicos. Luego tenemos la secuenciación metagenómica, que también es otra prueba confirmatoria, sobre todo se centra en encontrar el ADN específico del patógeno, que a diferencia de otras pruebas. Y luego tenemos el objetivo que nos permite aislar el microorganismo en caso de infección sistémica ante el tratamiento. Ahora tenemos el diagnóstico diferencial. Anthrax se encuentra en dos formas. La primera forma es cutánea y después inhibitoria. En cuanto al problema cutáneo, tenemos que saber que el anthrax se puede confundir de repente con muchas otras bacterias, como por ejemplo la bacteria que causa la tularemia, la víctima arenosa, la Bunco, estafilocócido y la fascitis leprosa. Ok, pero para ello hemos realizado este cuadro que nos ayuda sobre todo a identificar esas características clínicas importantes para el del anthrax. Por ejemplo, como ya también se indicó en el caso, un primer punto importante y diferencial es encontrar esta cara negra seca, ¿no? Que solamente se puede ver en el anthrax, por ejemplo, y no se encuentra en otro tipo de bacteriano. Luego también el dolor. El dolor también es un punto importante porque justamente el edema que se forma es indoloro, a diferencia de todas las demás bacterias que causan dolor, incluso la fascitis leprosa causa un dolor intenso. Luego también tenemos de que la herida que se causa no produce pus ni supuración. El anthrax no presenta ningún tipo de secreción en ese lado y también es algo importante que destacar. Luego también es importante mencionar la exposición zoonótica. También como se presenta en el caso de una oveja, bueno, el anthrax se debe especialmente a la exposición como el ganado, el lana o pieles contaminadas, a diferencia de otras bacterias. No menciona la exposición, solamente la tularemia, pero esto se debe sobre todo a roedores y aromáticos. Luego, la fiebre sistémica. En un inicio, la fiebre a veces se da, a veces ausente, pero a veces se da de forma moderada. Sin embargo, las más bacterias hay una fiebre, se presenta una fiebre alta. Finalmente, de forma inhalatoria, también podemos confundir con diferentes bacterias, como la pneumonía bacteriana, la tularemia pulmonar o la peste neumónica. Bueno, en un inicio todas las
Sí. más del 85% de letalidad si no se diagnostica a tiempo y si no se habla realmente, obviamente, en el área está el riesgo de enfermedad. Bien. Van a pasar algunas. 5.